Bueno, pues vale. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, importante convocatoria de prensa, en la cual pues el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Antequera va a presentar los presupuestos generales del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera para este año 2026. Hoy, día 31 de octubre, el último día del mes de octubre, presentamos los presupuestos. Un ayuntamiento que presenta presupuestos serios, un ayuntamiento que presenta unos presupuestos que impulsan la inversión y encaminan el final de la deuda heredada desde el año 2011. La Junta de Andalucía los presentaba este pasado miércoles, el Ayuntamiento de Antequera los presenta hoy viernes. La diferencia entre unos gobiernos que gobiernan, que gestionan, a diferencia, desgraciadamente, con el Gobierno de España, que ni va a presentar presupuestos y lleva casi 3 ejercicios ya sin presupuesto en una gestión pésima. Ahora hablaremos un poco de esto. Más de 53 millones y medio de euros, 53,66 millones de euros, en concreto 53.660.968 euros, que es un presupuesto que genera confianza, estabilidad económica y que impulsan la inversión y encaminan, como digo, el final de la deuda que heredamos desde el año 2011. Ahora el teniente alcalde, que me acompaña junto con la portavoz del Gobierno Municipal, Ana Cebrián y José Manuel Fernández, el concejal de Hacienda, teniente alcalde, dará cuenta de los datos económicos y cifras de ese final de la deuda. Antequera vuelve a demostrar que sabe presupuestar y que sabe gestionar. Somos el segundo municipio de Málaga que presenta presupuesto. El primero pues fue el compañero José María García Urbano el mes pasado en Estepona, y nosotros lo hacemos en Antequera hoy, con una gestión rigurosa, como digo, reduciendo deuda, sin subir impuestos, importante, sin subir impuestos, y aumentando inversiones en ciudad, en barrios y en pedanías. Un presupuesto, como digo, de 53,66 millones de euros, lo que supone 2,2 millones más que en el ejercicio pasado del 2025, demostrando, lo que presentamos en el 2024 y del 2025, demostrando un crecimiento real y sostenido. Y vuelvo a reiterarlo, sin subida de impuestos. Llevamos con los impuestos congelados sin subirlos varios años, a diferencia también del Gobierno de España, que ha subido entre 94 y 97 impuestos a los españoles, a los antequeranos también, desde que gobierna desde el año 2018. En Antequera no se suben impuestos, no se le mete la mano en el bolsillo a los antequeranos, y lo que contribuye la fiscalidad es para mantener, lógicamente, el bienestar y los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Antequera. El presupuesto, como siempre, tiene unos principales ejes y son las políticas sociales y los servicios públicos. Ahora el concejal de Hacienda, como digo, dará cuenta. Además de la transformación de la ciudad a través de las inversiones, que iremos desgranando ahora poco a poco. Estos presupuestos consolidan ya definitivamente el modelo de gestión que funciona en Antequera. Es un modelo que funciona y se ha demostrado en los últimos 14 años y que genera superávit, y se gestionan los presupuestos para crear empleo y riqueza. Menos deuda, más inversión, más bienestar, repito, sin subir los impuestos, en contraposición con el Gobierno de España. Por tanto, hoy, y permítanme que lo diga, junto con mis compañeros concejales, Antequera es hoy ejemplo de gestión municipal para Andalucía, para Málaga y, si me lo permiten, también para España. Las áreas con mayor dotación son programas sociales, que capitanea mi compañero Alberto Arana, mi compañera María Sierras y mi compañera Sara Ríos, y de obras y empleo. Obras con mi compañera Teresa, empleo con mi compañera Paqui, y los servicios que generan todo eso, que son el resto
de compañeros. Hay un dato importante. Las transferencias municipales al tejido asociativo, social, cultural, deportivo, vecinal, cofradiero, de todo tipo, se eleva a los 2 millones de euros, más de 2 millones de euros, 2.200.000 y pico euros. Eso quiere decir que esa es, y como no me cansaré de repetir, al igual que lo repite nuestra portavoz en los plenos municipales, la mejor política de cooperación y participación ciudadana. La participación y la cooperación ciudadana no es hacer encuestas para que los ciudadanos opinen, sino darle el dinero del ayuntamiento para que ellos sean los que ejecuten sus ideas y que ejecuten sus actividades según sus preferencias. Unos los tendrán culturales, otras tienen sociales, solidarias, deportivas, vecinales, religiosas, de cualquier tipo. Ese es el mejor cauce de participación de un ciudadano en la vida de una ciudad. Y todo esto se hace reduciendo la deuda. Miren, desde el año 2011 hasta el año 2025 hemos reducido la deuda en un 90% y nos encaminamos ya al final de esa deuda porque ya tan solo nos quedan, cuando llegue el 31 de diciembre del año 2026, en este caso, 3,5 millones de euros, que se podrán compensar igualmente, ya veremos, con los remanentes, con los superávit presupuestarios que arroje la liquidación del presupuesto del año 2025, que la sabremos en mayo del 2026. Esto es un hito, porque recuerdo que cogimos el ayuntamiento con casi 35 millones de euros de deuda, que ha habido que presupuestar año a año, ir pagando sin quitar inversiones, sin quitar gasto en servicios públicos, en gasto social, que hemos sido líderes, un ayuntamiento líder, y por supuesto ejecutando inversiones. Las inversiones van fundamentalmente, lógicamente, en mejora de la ciudad, de los barrios y de los anejos. Voy a ir diciéndola y el concejal de Hacienda ahora dirá los datos. Acometeremos la tercera fase del pabellón 15 de julio. Remodelaremos y modernizaremos los parques infantiles de los barrios de García Prieto y Los Remedios, la reurbanización de calle La Peña, de la calle lateral de la Era de San Roque, la calle Colegio, calle Taller y Olla, Pasilla, segunda fase, Guardentero, Santa María la Vieja, los Jardines del Corazón, la segunda fase, la calle Málaga en Villanueva de Cauche, la tercera fase del Maurí. Empezamos ya los estudios y trabajos técnicos de los EDIL, del PAI, que nos aprobó el Estado hace apenas 10 días, y ya acometeremos directamente en este año 2026 dos proyectos, el de eficiencia energética en la barriada Manuel Flores y la primera fase de la reurbanización del paraje de Santa Lucía. También vamos a hacer mejoras en las instalaciones deportivas, hay más mejoras, pero voy a decir pues todo lo que significa la deshumectadora, quitarle la humedad a la piscina cubierta municipal. Vamos a acondicionar aquí de esta casa el patio trasero del museo y, por supuesto, la inversión en caminos rurales. Termino y le doy la palabra al teniente alcalde delegado de Hacienda, José Manuel Fernández Hurtado, diciendo que estos presupuestos confirman que Antequera avanza con paso firme, con una gestión seria, responsable y cercana al ciudadano. Mientras otros gobiernos, el de España, desgraciadamente, castiga a las familias con más impuestos y a las empresas y con más deuda, Antequera demuestra que hay otra forma de gobernar, sin castigar y quitando deuda. Gestionamos bien, invertimos mejor y pensamos siempre en los antequeranos. El compromiso de este gobierno municipal es claro: seguir construyendo una ciudad moderna, viva, con oportunidades, sin poner y sin meter la mano en los bolsillos de los antequeranos. Unos presupuestos que garantizan el presente y preparan mejor futuro, porque Antequera no se detiene y con nosotros nunca se detendrá, porque Antequera con nosotros seguirá creciendo. Y le doy la palabra al teniente alcalde, señor Fernández Hurtado.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias, alcalde. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación el que estén hoy aquí presentes para afrontar una de las ruedas de prensa más importantes por el devenir que marcamos con estas cuentas generales para el próximo año 2026. Agradecer también al alcalde por su confianza, por confiar en mí para delegar las competencias de Hacienda y para estructurar este presupuesto que ha tenido mucho trabajo detrás, porque llevamos meses trabajando en ello. Y aquí tengo que pararme también para agradecer a todos los compañeros, como no podía ser de otra forma. Hemos mantenido reuniones, bastantes reuniones, cada uno con sus perspectivas para el próximo año 2026, cada uno intentando aportar sus mejores ideas y afrontar el año de la mejor manera posible, pero claro, las ideas son muchas y muy buenas y todo ello hay que encajarlo en los números, en la previsión de ingresos que nosotros tenemos en base al criterio, en base a los criterios técnicos de tesorería, intervención, urbanismo, de todas las áreas en carácter técnico también que han participado en la redacción de este presupuesto. Pero bueno, creo que es importante que unos presupuestos, sea para el año que sea, en este caso para el año 2026, se afronte en equipo, con un liderazgo claro como el que tiene este alcalde desde el año 2011, pero también con la coordinación entre todas las áreas, porque consideramos que ese es el camino y esa es la clave del éxito, ¿no? Y por supuesto también al resto de personal que forma parte del equipo que han formado parte del desarrollo del mismo. Como bien decía el alcalde, el presupuesto total en cuanto a ingresos y gastos este año supone 53,66 millones de euros, una cuantía exacta de 53.660.968 euros, 2,2 millones más que el año anterior y por tanto estamos contentos. Creo que muestra una realidad de la ciudad prudente pero también decidida y por tanto pues estamos contentos con estas cifras. Es importante remarcar, antes de comenzar a entrar en detalle en cada una de las cuantías que forman parte de este presupuesto, que cuenta con los informes favorables de todas las áreas técnicas del Ayuntamiento de Antequera y por tanto para nosotros también es un orgullo que nuestra visión política y nuestra gestión de la ciudad esté avalada con un carácter técnico que consideramos que es fundamental para el buen desarrollo de estos presupuestos. En el capítulo de ingresos me gustaría remarcar principalmente que haciendo un baremo, ¿no?, de la inversión y gasto por habitante, podríamos decir que el enfoque de los presupuestos del próximo año supone 1.250 euros de inversión y gasto por habitante, ganándolo en cuanto a la cuantía total y el número de habitantes que tiene la ciudad. En una estructura de ingresos en la que nos manejamos en este presupuesto, podríamos decir que principalmente las fuentes de ingresos de este presupuesto provienen de dos bloques principales. Por un lado, los impuestos directos, indirectos y tasas, que son más de 23 millones de euros. Todo ello, como bien ha dicho el alcalde, sin subir los impuestos, adaptándonos a la realidad de cada hogar que ya sufre, consideramos que en demasía, el abuso del Gobierno de España en cuanto al incremento permanente de impuestos, no solamente en los hogares a nivel familiar, sino lo vemos en el ámbito de los autónomos, empresarial, pymes, que el Gobierno le tiene la guerra declarada a muchos sectores de la sociedad y, por tanto, consideramos que nosotros tenemos que ser la contraposición a esas políticas que lo único que están consiguiendo es confrontación social en un país que es moderado, que es educado y que es prudente con todo lo que tiene que afrontar, ¿no? Por tanto, nosotros hacemos una gestión totalmente distinta, una gestión de no subir impuestos, de comprometernos con el día a día de cada antequerano y en esa línea seguimos, ¿no? El otro bloque que conforma la principal fuente de ingresos del presupuesto serían las transferencias corrientes, con un total de más de 25 millones de euros. Para que todos los antequeranos nos entiendan, las transferencias corrientes son las aportaciones que recibimos de otras administraciones. Y en cuanto a la Junta de Andalucía, pues estamos tranquilos porque ya tienen unos presupuestos a punto de aprobarse, unas cuentas claras, pero sin embargo, con respecto al Gobierno de España no lo estamos. Como bien sabrán todos, el Gobierno de España no tiene presupuesto, no tiene previsión alguna de plantear unos presupuestos serios que puedan ser apoyados y avalados por la mayoría de la Cámara, del Congreso, y por tanto nosotros hemos hecho una previsión de ingresos en lo que respecta a las aportaciones del Gobierno de una manera prudente,
teniendo en cuenta bueno, lo que hemos recibido este año, pero también con la incertidumbre a la que nos tiene acostumbrado el Gobierno de España de no saber exactamente qué cuantía vamos a recibir. Pero bueno, yo creo que con la prudencia que nosotros hemos mantenido a la hora de contemplar estos datos, pues podemos estar muy tranquilos. Por otro lado, también remarcar otras cuestiones del capítulo de ingresos, como son las transferencias de capital, 2.700.000, en el que incluimos principalmente ingresos de otras administraciones, pero que se enfocan a la inversión, y en este apartado incluimos pues, lo que vamos a utilizar en base a los proyectos de los EDIL, de los fondos europeos que planteamos para este año. Para terminar también en el capítulo de ingresos, decir bueno, que en una previsión inicial contemplamos el cubrir parte de los ingresos con préstamos, con 1.100.000, que bueno, que como digo es inicial, porque este año 2025 teníamos una previsión de 1.500.000 y al final ha sido 1.200.000, por tanto es una previsión inicial, pero bueno, creo que también es importante que lo conozcáis. Pasamos ya al capítulo de gastos, principalmente destacando 4 ejes, como bien ha dicho el alcalde, 4 ejes principales y 2 bloques que explicaré más adelante. Esos 4 ejes principales pues miran de manera directa a los antequeranos. Nosotros cuando hablamos de números cuadramos cuentas, pero principalmente miramos a la cara a los antequeranos para que esas cuentas repercutan en su día a día y mejoremos el bienestar de todos ellos. Por tanto, 4 bloques que se dividen en políticas sociales, servicios públicos, el tejido asociativo e inversiones, pero que también dentro de esa estructura de gastos tenemos que hacer una mención especial al capítulo de personal. Tenemos un total de 230 aproximadamente trabajadores en el Ayuntamiento de Antequera y por tanto parte de este capítulo de gastos va también a cubrir las necesidades de los trabajadores municipales que tan buena labor hacen y que tan buena gestión realizan en el Ayuntamiento de Antequera para que ofrezcamos entre todos un servicio adecuado a la ciudadanía. En cuanto a estos 4 bloques, destacar por primer lugar las políticas sociales con un total de 14,8 millones. Por remarcar algunos de los aspectos que contemplan estas cuantías, podríamos decir que se centran principalmente en bienestar comunitario y servicios sociales y promoción social, 5 millones y 9,5 millones. Estamos hablando de dependencia, de mayores, de infancia, de juventud, de familia. Estamos hablando de cuestiones que en el día a día percibimos con muchísimas actividades, con servicios que ofrecemos a personas dependientes, a familias también en riesgo de vulnerabilidad y, en definitiva, políticas sociales que van directamente a los sectores más sensibles de la sociedad antequerana. Por otro lado, y otro de los bloques importantes son los servicios públicos, con un total de más de 18 millones y pues aquí encontramos espacios de nuestra sociedad como la cultura, el deporte, el transporte público, la seguridad o incluso la limpieza, en el cual cada una con su diferenciación económica, pero que también es importante insistir en un modelo de gestión que este alcalde, desde que lleva en esta ciudad y los diferentes equipos de gobierno han implantado, que es la gratuidad de los espacios culturales, de los espacios deportivos, el fomento de deporte con la gratuidad. La movilidad de la ciudad ha cambiado en los últimos años porque ahora es prácticamente gratis para la amplia mayoría de antequeranos disfrutar de un servicio de transporte público que es, yo considero, sin duda, es muy distinto al que teníamos antes de 2011 y que también es envidiado por muchos municipios de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma y también de todo el país. Por tanto, tenemos que estar orgullosos y tenemos que sacar pecho por ello, no nosotros como equipo de gobierno, sino todos los antequeranos, porque así se hace ciudad. Y con esta aportación económica pretendemos seguir creciendo en estos ámbitos sociales, ¿no? Por decir algunos datos, destinamos 5,5 millones a cultura, 3,8 millones a deporte, 6,5 a seguridad. Aumentamos la partida para dotar de un mayor servicio de limpieza a la ciudad. Consideramos que como todo tenemos que ir adaptándonos, ¿no? La ciudad crece, cada vez son más las necesidades que detectamos en el día a día, no solamente por los vecinos que vivimos aquí, sino también por la enorme cantidad de turismo que recibimos
a lo largo del año y, por tanto, pues tenemos también que ir adaptando esos servicios y dotándolos económicamente para estar a la altura. En otro orden, también destacar el tejido asociativo como otro de los pilares fundamentales de este presupuesto, con un total en transferencias corrientes, ¿no?, que es lo que engloba este gasto, con un total de 6.600.000 euros y que supone principalmente, ¿no?, lo que queremos destacar, supone una aportación directa de 2,2 millones de euros a entidades sociales, a asociaciones de vecinos, a clubes deportivos, a cofradías, a los distintos, ¿no?, asociaciones y entidades que forman parte del tejido que nos hace más grandes como sociedad. No seríamos nada sin esos clubes deportivos, sin esas cofradías, sin esas asociaciones y, por tanto, su ayuntamiento está aquí para respaldar todas y cada una de sus actividades, de su desarrollo en cuanto a programación anual. Y bueno, consideramos que es importante, ¿no?, que el ayuntamiento esté presente en todas y cada una de esas necesidades. Y por último, otro de los pilares fundamentales que consideramos que tenemos que destacar son las inversiones. Inversiones comúnmente, ¿no?, o habitualmente solamente las asociamos a obras, pero inversiones para nosotros también son otras tareas, ¿no?, como por ejemplo puede ser el empleo o pueden ser otras partidas dentro de cada una de las áreas que forman parte de inversión, no solamente en obras, aunque en obras, en urbanismo, es la parte más importante y por tanto es la que realmente realzamos con esos 4.966.256 euros, que se traducen en proyectos muy concretos que ya ha citado el alcalde, pero que me gustaría especificar en cuanto a su impacto económico. Afrontamos este año unas inversiones importantes en 3 calles señeras de Antequera, como es calle La Peña, la parte baja del barrio Veracruz, calle Colegio y calle Laterera de San Roque, en el barrio de Santiago, con una cuantía total de más de 400.000 euros y que, bueno, suponen también una demanda vecinal. Como bien decía el alcalde, esto también es participación ciudadana, la más real y la más directa, porque escuchamos a los vecinos y en cuanto podemos los encajamos presupuestariamente para mejorar el día a día de todos ellos. Por tanto, más de 400.000 euros para afrontar la renovación, la reurbanización y la mejora de acondicionamiento de estas 3 calles principales de Antequera. Tampoco dejamos atrás a una parte de nuestra sociedad a la que tenemos muy en cuenta, como es la parte infantil, ¿no?, los más pequeños de Antequera, con esa renovación de 2 parques infantiles en 2 barrios, uno de ellos en el barrio de Los Remedios, otro en el barrio García Prieto, por una cuantía aproximada de 150.000 euros. Por otro lado, también destacar esos proyectos deportivos, ese proyecto de ciudad deportiva que tiene la ciudad y que, bueno, que año tras año vamos dotando para ir creciendo, ¿no?, en esa línea. En cuanto a instalación y equipamiento deportivo, un total de más de 800.000 euros, con una actuación principal, como bien ha dicho el alcalde, de la tercera fase del pabellón 15 de julio. Y tampoco podemos dejar atrás, dentro del capítulo de inversiones, ese proyecto que va a transformar la ciudad en los próximos años, un proyecto muy trabajado también en coordinación con todos los compañeros, liderado por nuestro alcalde, encabezado también por la concejal y portavoz Ana, y coordinado por todos los compañeros que han sido fundamental para aportar dentro de este proyecto, que va a cambiar muchas de las zonas que hoy conocemos en la ciudad en los próximos años y que este año ya damos ese primer paso. El proyecto principal es en torno a un corredor verde que va a unir el núcleo urbano con espacios naturales como el nacimiento de la villa, un total de 10,5 millones de euros y que este año iniciamos ya con 2 proyectos muy claros. Por un lado es mejorar la eficiencia energética de una barriada Manuel Flores, en la cual mi compañero Alberto está haciendo un trabajo magnífico para que todos nos sintamos parte del proyecto de ciudad, que creo que es importante, que nadie se sienta excluido de todo lo que planteamos y de todas las políticas que llevamos a cabo. Y es importante también mirar dentro de estos proyectos que parecen y que son muy grandes, que tengamos en cuenta también a todos los sectores de la sociedad. Por tanto, incluimos en este año el proyecto de eficiencia energética de barriada Manuel Flores y también otra actuación en otro barrio, como es la reurbanización
del paraje Santa Lucía, la primera fase, que será la zona más cercana a las viviendas y que podrán disfrutar también todos los antequeranos y especialmente los vecinos de este barrio de una zona más de ocio y de mejora de acondicionamientos. También remarcar dentro del capítulo de inversiones que los proyectos del PFEA del año 2025 que están a punto de comenzar se desarrollarán durante todo el año 2026 con las actuaciones que ya ha citado el alcalde y que por supuesto también contemplamos el proyecto de PFEA del año 2026. Todavía no podemos dar a conocer las calles, aunque ya mi compañera Teresa tiene un trabajo enorme avanzado para poder plantearlo, pero sí podemos garantizar de que estas obras pues seguirán mejorando la accesibilidad y seguirán construyendo una ciudad más amable cada día. Eso en cuanto a los pilares fundamentales del presupuesto, y me gustaría también hacer una pequeña reseña a dos bloques que consideramos importantes y que también son hojas de ruta de este alcalde y de este equipo de gobierno. Por un lado, insistir en la no subida de impuestos. Mantenemos impuestos como el IBI en el tipo más bajo de toda la historia de Antequera. Mantenemos el recibo del agua y de la basura en los mismos términos, a pesar de todas las trabas que el Gobierno de España nos está poniendo con cada uno de sus inventos, amparándose en Europa, amparándose en el reciclaje y, en definitiva, buscando excusas para seguir sangrando, machacando a todos los antequeranos y, en definitiva, a todos los españoles. Nosotros, desde el Ayuntamiento y de la empresa municipal de Aguas, hemos hecho un esfuerzo para incorporar esas nuevas líneas que vamos a tener que incorporar de recogida del quinto contenedor y hacerlo sin que a los antequeranos le cueste un euro más en cuanto a impuestos municipales. Otra cuestión es los impuestos que el Gobierno de España nos obliga a imponerle a los antequeranos para sus inventos, amparándose en el reciclaje y justificándose en Europa. Y en cuanto a deuda, que es otro de los bloques importantes que nosotros tenemos como gestión, pues remarcar que, como bien decía el alcalde, al principio del año 2011 esta deuda del ayuntamiento estaba en 35 millones de euros, con un esfuerzo enorme y con una decisión firme de gestión de este alcalde, de todos los equipos de gobierno que han ido pasando por la ciudad desde 2011, se ha ido reduciendo hasta conseguir pues que en el año 2025 la deuda comenzara en 8,8 millones de euros y bueno, en el año 2026 podremos decir que la acabaremos en torno a los 3,5 millones de euros. Este año 2026, también llevamos contemplado una amortización importante de 1.200.000 euros para seguir cumpliendo con este objetivo y bueno, también explicaremos de manera detallada en el pleno de presupuestos del próximo 7 de noviembre qué es lo que ha ocurrido este año con la imposición de un gobierno de España que no tiene presupuesto, pero que se permite el lujo de decirle a los ayuntamientos ahorradores comprometidos en su gestión cómo tienen que hacer las cosas. Daremos rendidas cuentas en el pleno. Por tanto, estos son los rasgos generales de un presupuesto que considero, al igual que el alcalde, que es un presupuesto de impulso, de consolidación, por supuesto, que ya llevamos mucho tiempo, pero de consolidación, pero principalmente de impulso porque en este año 2026 veremos seguramente las primeras empresas en los espacios logísticos de la ciudad y también por esos proyectos con esos fondos europeos que van a transformar gran parte de la ciudad. Y fundamentalmente es un presupuesto de impulso porque no dejamos de mirar las necesidades de todos y cada uno de los antequeranos, independientemente de dónde vivan, de lo que hagan o de cómo desarrollen su vida. Por tanto, presentamos unas cuentas con total franqueza, con total sinceridad, con el orgullo del trabajo, que es nuestra mejor herramienta, y por tanto, pues bueno, también con la perspectiva de un futuro de la ciudad, con un presente prometedor y también con una mirada hacia el futuro serena y decidida de cuáles son los retos a superar y de los objetivos a cumplir. Y sin más, pues quedamos a vuestra disposición. A vuestra disposición, queridos. Esto me lo he cargado, Juanma. Yo creía que era. A ver. Podéis dar. Habéis hablado que están los informes municipales favorables, entre ellos el del interventor, Sí. ¿no? Y sobre el coeficiente del IBI, ¿será? El mismo, mismo, exactamente. el mismo El que mismo, está, no ha ¿no? cambiado. Lleva 3 años, 4 años sin cambiar. No recuerdo cuál era.
0,59. 0,59. El mismo que el año pasado. Vale. Y sobre lo de, había hablado lo del préstamo. El préstamo es para lo de las obras del país, ¿no? Que comentaste a lo mejor, para las inversiones. Bueno, el préstamo que se va a Sí. pedir Sí, de 1 millón que ha en dicho este él, ¿no? presupuesto completa una parte, aproximadamente el 50-60%, contempla la ampliación del coste de la Alameda, porque el año pasado presupuestamos hasta lo que era la esquina con calle Avenida de la Región, ¿vale? Y ya porque es lo que en un principio estaba hecho el proyecto, pero ya se ha desarrollado completo y entonces pues vamos a llevarlo hasta lo que es la gasolinera y la Puerta de Estepa. Entonces pues claro, aumenta un poco el porcentaje. No sabemos cuánto va a ser porque el proyecto lo vamos a presentar muy pronto. Normalmente las licitaciones siempre baja el precio, pero bueno, nosotros tenemos que tener la capacidad presupuestaria para poder hacerlo, ¿no? ¿Podéis actualizar a día de hoy la obra de la Alameda cómo va? ¿Qué previsión de inicio? ¿La obra de qué? De la Alameda. Previsión Bueno, de pues inicio. estoy diciendo que el proyecto está terminado Sí. y vamos a tener la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener una reunión con la siguiente, con los propietarios de las bares y las terrazas para explicarles cómo va a ir el desarrollo de la obra en el momento que empiece, ¿no? Para no perjudicarle bueno, de una manera lo suficientemente importante. Queremos que haya obra y que se compatibilice la obra con la continuación de la actividad comercial. Hombre, no se podrá hacer al 100%, es evidente, pero bueno, cuando se empiece por una zona, estarán las otras, en fin, bueno, iremos dándole pues la capacidad y la posibilidad de que puedan seguir desarrollando pues de una manera muy parecida a lo que hicimos con la calle Infante Don Fernando, que creo que fue bastante exitosa. Es decir, hubo, es verdad, un tiempo que no pudieron hacerlo, pero fue un tiempo mínimo, porcentualmente mínimo, con respecto al tiempo que duró la obra, ¿no? Pero previsión de inicio y de final, ¿hay, alcalde, de la No, Alameda? esto es que hasta que el proyecto no empiece la licitación, es que, bueno, el proyecto está terminado, pero es que tenemos que medir muy bien los tiempos, porque más prisa que nosotros, nadie. Pero no voy a fijar esa obra como una obra electoralista, ¿eh? No, de ninguna manera. Esa obra se va a hacer pensando en los vecinos y en los comerciantes, en los empresarios, no en las elecciones. Nosotros no hacemos las obras pensando en las elecciones, porque si hiciéramos las obras pensando en las elecciones, ahora las haces y te cargas todo el verano. Pues no, vamos a ver cómo lo jugamos y cómo lo cuadramos, ¿vale? ¿Podéis dar más detalles de la deuda histórica y luego si del Palacio de Ferias ya se terminó de pagar todo o todavía hay alguna el parte? Palacio de Feria queda un montón. El Palacio de Feria queda, ¿eh? Dese cuenta que cuando el Palacio de Feria, cuando se inicia el expediente de devolución de la subvención concedida y tal, nos dieron 2 años de cadencia. Entonces, claro, hubo 2 años que nos computó y entonces ya empezamos a pagar y llevamos un año y medio largo. Todavía nos queda 3 o 4 años, ¿eh? Sí. Esa deuda no está metida en la deuda, ¿eh? Bueno, es que esa deuda de los 35 millones no está metida en el Palacio de Feria, ¿eh? Porque no es una deuda de amortización bancaria, es una deuda no presupuestaria, ¿vale? Tiene que salir del dinero de tesorería, ¿vale? Entonces no aparece en presupuesto, esa deuda no aparece en presupuesto, pero que se va pagando. Es una deuda no presupuestaria. Sí, otra gracia, si es que, claro, aquí algunos son, con ese bagaje, son capaces incluso de presentarse a las elecciones, ¿eh? Bueno, pues nada, se lo recordaremos poquito a poco, pero es que me parece alucinante. ¿Y la otra pregunta cuál era? Sobre lo del Palacio de Ferias. Sí, y el proceso de amortización, ¿no? Exacto. Bueno, pues el proceso de amortización, como bien ha dicho José, nosotros ahora amortizamos deuda año a año. Este año a 31 de diciembre amortizamos la deuda presupuestada, tanto en capital como en intereses. El año que viene está presupuestada la amortización de esa deuda. Dese cuenta que cuando
Cuando entramos en el gobierno en el año 2011, empezábamos a amortizar 3 millones de euros en ese capítulo. Capital era 3 millones de euros. Después se bajó ya pasaron al año 15, eran 2 millones y medio. En el año 17-18, 2 millones 200, 2 millones tal. Después 2 millones, bueno, total, que ya estamos en amortización de deuda en 1.200.000. Con el dinero que vamos a amortizar, aparte de lo presupuestado, que es pues lo que no nos ha permitido el gobierno de España de emplear de los remanentes positivos de tesorería, tenemos por ley obligatoriamente que amortizar todo el 100% del remanente, que son 3,7 millones de euros. Entonces, si unimos lo que se amortiza en el 25, más los 3.700.000, más lo que se amortizará en el 26, pues ya estamos en que, si estábamos en 8 y pico, pues cuando llegue 2026, sin contar la posible amortización de remanente, que no sé, pues estaríamos en torno al final del 26, estaríamos en condiciones normales de los 3,5 millones de euros. Quiere decir que eso, en el ejercicio del 27, podríamos decir que la deuda podía estar casi finiquitada completamente, que es importante a la hora de presupuestar, pero bueno. Vale. Han comentado que en relación a los proyectos del Plan EDIL hay 2 previstos para este próximo año. ¿Cuánto supone de los 10 millones de euros que se van a recibir, cuánto se va a invertir ya en este primer año? Sí, pues está presupuestado. Aproximadamente 1,5 entre lo que tenemos contemplado de los 2 proyectos que vamos a ejecutar, más lo que hemos contemplado para la redacción de proyectos a futuro, aproximadamente 1 millón. Sí, porque la barriada Manuel Flores son unos 600 y en la primera fase del paraje de Santa Lucía es obra pura y dura, es 800 y pico mil euros. Quiere decir que el grueso de las actuaciones de ese plan serán el siguiente año, el 2027. Sí, claro, bueno, irá más fases, será en un plan plurianual de inversiones. Iremos haciendo proyectos y los iremos incorporando a los presupuestos. En los planes de inversiones se pueden ir incorporando, con ese dinero se pueden ir incorporando planes a medida. No solamente van el proyecto de ejecución, sino hay una partida que es redacción de proyectos. Es decir, por ejemplo, para la barriada Manuel Flores no hace falta redactar un proyecto, porque es cambiar todo lo que es la climatización de las ventanas. Para eso no hace falta hacer un proyecto de obra, una redacción de un proyecto de obra. Es licitar, cambiar ventanas. Donde hay una ventana, se hace otra ventana, ¿vale? Pero ya contemplamos que aunque no se ejecuten obras en el año 2026, se redacten proyectos para que estén terminados para poder empezar a ejecutarlos ya con el presupuesto del 2027, ¿vale? Es que sin proyecto no se puede licitar, es decir, licitar no se puede ejecutar. Entonces, esas 2 obras, lo de los 2 proyectos, más la redacción prevista, aproximadamente ¿cuánto sería? Sí, 1,5 millones. 1,5 millones. En relación al tema de los impuestos municipales, lo que está comentando de Aguas del Torcal, que se mantiene como está haciendo el esfuerzo por parte del ayuntamiento, entiendo que sobre esa tarifa de recogida de basura, eso lo vamos a hablar pronto. que algunos ayuntamientos están incorporando ya con recibos separados, ¿aquí no se va a llegar a producir eso? Sí. ¿De momento? Sí, se No, va vamos a ver, hacerse se va a hacer porque es la ley, o sea, a no ser que la quiten. Ahora, aquí se está desenmascarando las cosas, es decir, porque al final, yo recuerdo, y si no tiras de hemeroteca, y yo creo que fuimos uno de los primeros ayuntamientos de España, no era ni José todavía delegado de Aguas de Torcal, estaba todavía Antonio García Acedo. Dimos una rueda de prensa, miradlo, y la dimos, yo creo recordar que la dimos en la sala de prensa de arriba. O sea, estaba todavía en la sala de prensa de arriba, miradlo por hemeroteca. Y dijimos que el gobierno estaba pensando y nos iba a hacer un tarifazo de basura y que obligatoriamente tenía que pagar cada ciudadano. Y me acuerdo que decíamos, tanto el actual delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, decía, el que contamina paga, que es lo que decía la ministra Teresa Rivera, que ahora es vicepresidenta de la Comisión, la que no acudió a Valencia con la Dana. Pues esa ha sido la que ha puesto. Y se refugió en una supuesta orden comunitaria. Claro, cuando el alcalde de Antequera, que es un ayuntamiento muy importante, pero, en fin, dice las cosas, pues
Claro, los medios Antequera le hacen caso, pero esto no se hace caso a nivel. Pero claro, ya cuando el Ayuntamiento de Madrid y José Luis Martínez Almeida dice esto y dice que es mentira, que no es una tasa europea, ya empiezan a hacerse eco Telemadrid, Antena 3, las televisiones españolas, bueno, televisión española no, tal. Entonces, claro, ya empieza a verse. ¿Por qué? Porque es que las tarifas son de todos los ayuntamientos, a excepción de los menores de 5.000 habitantes. Que no entiendo por qué. Porque, por ejemplo, porque va a pagar un vecino de Cartaojal esta tasa cuando vive en una población de 1.000 habitantes y, sin embargo, un vecino de donde sea, no, porque tiene 2.000 o 3.000. ¿Ah? ¿Y cuál es el criterio? Si el criterio es quien contamina paga, porque además que lo dice así la ley, quien contamina paga, digo yo que contaminará tanto en Antequera como en Madrid, como en Arches, por ejemplo, ¿no? Que es un pueblecito de Málaga muy bonito. Digo yo, no lo sé. Es una cuestión realmente sorprendente. Pero que al final los vecinos, si no cambian la ley y no la derogan, vamos a tener que pagarlo, porque además que no lo puede pagar el ayuntamiento, está prohibido, sino que lo tienen que pagar los particulares, pero nos vamos a encargar de decírselo. Y lo que ha dicho muy bien el teniente alcalde de Hacienda, en este caso consejero delegado del Huerta, que es que nosotros no vamos a subir también los impuestos. No. Nosotros, la tasa de basura, la nuestra, la vamos a mantener tal como está, la tasa de agua la vamos a mantener tal como está. Pero es que si nos obligan por ley, es que hay que hacerlo, no a nosotros y a todos. Pero así es el socialismo, queridos amigos. Demagogia en estado puro. El que vive en Villanueva de Cauche, que tiene 90 habitantes, paga tasa de basura, pero hay pueblos que tienen 4.800 habitantes que esos no pagan tasa de basura. Es una cosa para hacérsela mirar, de verdad. Pero bueno. Más cosas. Una cosa más que le quería preguntar. La que usted quiera, señor González. Pues si quiere responder al PSOE, que hace unos días, hablando precisamente de presupuestos, un poco criticaba que la Esperaxa no incluyera ninguna partida para construcción, promoción de vivienda. Planteaban que en el presupuesto del ayuntamiento se incorporara alguna partida, pero veo que tampoco está. Un poco, si quiere... Viven en otro mundo, evidentemente. Viven en otro mundo, en una irrealidad. O no escuchan. En el PSOE se ha instalado el no me consta de ayer del señor Sánchez. No le consta al Partido Socialista de Antequera que el señor Arana Escalante, don Francisco Alberto, presentó un plan de disposición de suelo municipal para la construcción de vivienda pública protegida y alquiler asequible hace apenas 2 meses, 3 meses, que lo aprobamos en el Pleno y que pone a disposición de suelo un patrimonio municipal de suelo importantísimo para que se construya vivienda. ¿De verdad que eso no lo han escuchado? ¿No han estado atentos? Pero sí creo que hasta lo votaron, ¿no? Ya hasta lo votaron. Ahora, lo que quiere el señor Ríos Pejo, ¿qué es? ¿Que el Ayuntamiento de Antequera se convierta en promociones ayuntamiento y empiece a construir viviendas de 5 plantas en Parque Verónica? Pero, ¿en qué mundo vive? Es decir, ¿en qué mundo vive? ¿En qué realidad vive? De verdad. ¿Cuántas viviendas ha construido Sánchez? 0. Y nos dice a nosotros que el Ayuntamiento de Antequera. ¿Con qué medios hacemos nosotros viviendas? ¿Con qué medios? ¿Con qué medios? La promoción que hicimos, que fue junto con el Estado y junto con la Junta de Andalucía, que fue un proyecto que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, ¿de acuerdo? Que fue el área de regeneración urbana del barrio Veracruz, que hicimos pues 16 viviendas, 14 viviendas, de las cuales 4 fueron para ADIPA y 10 fue para un programa de realojo de la vivienda de Espartero y que venía la plaza también hecha. Bueno, pues ese proyecto costó pues unos
4 millones, 3 millones 800, 4 millones de euros. Bien, el ayuntamiento puso, bueno, más la plaza, 4 millones más la plaza, 4 millones de euros. Las inversiones de todas las calles antequeras son 4.900.000. Es decir, pero si el Estado nos va a dar dinero para hacer vivienda, si el Estado nos da dinero para hacer vivienda, nosotros le ponemos los suelos, nosotros le ponemos los permisos, nosotros le ponemos... Claro, pero que lo haga el Ayuntamiento de Antequera a pulmón, un ayuntamiento con 53 millones de euros de presupuesto, yo no sé. Y el señor Ríos Piedra, si teniente alcalde de Hacienda, me va a decir, no, pero es que nosotros en aquellos tiempos hicimos la vivienda Calvario. Claro, las pagaba la Junta, o los pagaba el Estado. Claro, que nos den dinero. Que nos den dinero y nosotros estableceremos los mecanismos. Pero con fondos propios, ¿cómo vamos a hacer eso, hombre? No tiene ningún sentido. ¿Vale? Planteaba también un programa de rehabilitación de vivienda, no sé si en este caso sí se puede poner por papel. Los programas de rehabilitación de vivienda los lleva, el ayuntamiento tenía programas de rehabilitación de vivienda hasta que nos desposeyeron de ellos, porque era una cuestión de la Junta. Pero la rehabilitación de vivienda no crea directamente vivienda, mejora vivienda, eso está claro, pero son programas autonómicos que existen. Ahora mismo se están rehabilitando viviendas en la avenida de la Estación, pero vamos, que nosotros vamos a rehabilitar vivienda, lo acabo de decir, en la barriada Manuel Flores. Nos vamos a invertir 600.000 euros en rehabilitación climática y energética de vivienda. Ahora, si 600.000 euros le parece poco, bueno, pues no sé, ¿vale? Yo quería preguntarle también por el proyecto del Corazón de María. Sí. El que se refleja ahora en estos presupuestos, ¿qué fase sería? ¿Qué inversión tiene? Es la continuación, es la segunda. Queda llegar, es lo que se ha hecho en esta fase, se continúa más o menos en la misma superficie, parecida, se continúa y ya se prepara la última fase, que es la zona de ocio, bueno, ¿vale? Vamos a ir pasito a paso, ¿vale? Es que los proyectos hay que hacerlos optimizando tanto los recursos humanos, los materiales, como los temporales. Es decir, si queremos hacer esa obra con el PFEA, que yo creo que se puede hacer, una obra PFEA tipo muy, muy adecuada, el PFEA tiene 9 meses de tiempo para hacerlo. Entonces tú en 9 meses no puedes hacer una obra de 4 fases. Para eso necesitas 36 meses o 27 meses. Entonces tienes que hacerlo en 3 o 4 fases, ¿vale? Es imposible. Así son los programas. Por eso la figura presupuestaria, la figura de proyecto de proyección de obra también se crea en inversiones plurianuales. Está la figura presupuestaria esa, ¿verdad? Más cositas. ¿Ha quedado todo claro y transparente? Hombre, yo le doy las gracias a todos mis compañeros, en primer lugar a José, y después pues Juan, Alberto, Teresa, Elena, Antonio, Marta, Pati, María, José, Sara y Ana. Porque os digo una cosa, esto es una carrera, imaginaros, ¿no? Bueno, pues presupuestos de los ayuntamientos tiene que hacerlos todos, en teoría. En Málaga, en Sevilla, en Andalucía y en España. El proyecto de España no está desde el año 2023. Y en Málaga, yo en Andalucía no he buscado, la verdad. Pero en Málaga somos los segundos. Creo, no lo sé. No somos los segundos. Bueno, pues me lo busqué ayer bien, Bueno, los terceros. No sé. Bueno, da igual. Si no somos los segundos, de los primeros. Es decir, tener presupuestos asegurados para que estén en funcionamiento y operativo el 1 de enero, eso para cualquier ciudad creo que debe ser una tranquilidad enorme. Y lo más bonito que es de esto, ¿sabéis lo que es? Que se puede pensar en el futuro inmediato y que el que viene a Antequera a invertir sabe que viene con certeza
a un ayuntamiento y a una ciudad seria, consecuente y responsable. Eso es muy importante, muy importante. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Enhorabuena, chicos. A ver, ¿cuál es, Fernando?